Una semana más, Punta Tagón. Esta vez vuela con nosotros uno de los pioneros españoles de la Fórmula 1, Emilio de Villota. Tus inicios fueron muy emocionantes. A los 18 años acudes a un rally a San Rafael y quedas totalmente enamorado, ¿no?, del mundo del automóvil. ¿Crees que ese día fue el día que decidiste ser piloto? Sí, hay que trasladarse, me parece que era el año 65, por ahí, y lo típico que te dicen que el rally del RAC, el rally de España, pasa por San Rafael, que hay un tramo cronometrado de San Rafael al Espinar que es de tierra, pero que es a las 5 de la mañana y tal, y dices, voy a ver esto y tal, y nada, pues allí apostado con las primeras luces y de repente ves en el horizonte unos fogonazos de luces allí y tal, joder, ya vienen y tal, no sé qué. Poco a poco vas escuchando, y cada vez va ganando sonido, cada vez los flashes y las luces barriendo llegan más, te va metiendo en una situación un poco viviéndolo muy de cerca todo. La polvareda de repente empieza, cada vez se va acercando más y de repente aparece un Lancia Fulvia 1600 HF absolutamente doblado y dices, Dios mío, este se va a pegar aquí una. Venía en una curva totalmente virada y la siguiente era al lado contrario. Y lo que se había ido de un lado, en el rebote de suspensión, de girarlo para el otro lado, entra en la otra tal. No, pues aquí la que se va a pegar y tal. Total, que en un entrelazado de 3 curvas, cada derrapaje era el inicio de la situación para la siguiente. A mí me parecía aquello sobrenatural y ese día dije, joder, a mí me gustaría ser así, ¿no? Y el Lancia Fulvia se quedó en mis retinas y lo que vi aquel piloto, que era un piloto que se llamaba Harry Castron, que quedó segundo en el rally, pues me dejó tocado. Allí empezó todo. ¿Cuál es el momento en la vida de Emilio Villota que decide dejarlo todo y ir a por ello, a por el mundo del automóvil? Bueno, yo empecé como te decía, en el 67 a correr al volante y en el 75 ya estaba haciendo carreras fuera de España, de turismos, en Campeonato de Europa, y cada vez la cosa iba en ascenso, ¿no? Y de repente, la primera vez que yo viajé fuera de España en avión fue a Londres, en un viaje casi más de familia, de estos vamos a conocer Londres, y por una persona tuve la ocasión de visitar la fábrica de McLaren, la antigua fábrica. Entonces, bueno, pues allí fue el primer contacto un poco con esa afición tan bestia y con esa modalidad tan apasionante que es la Fórmula 1, ¿no? Y vi allí distintos coches, cómo los estaban preparando y tal, y pregunté, ¿y qué vale un coche de estos y tal? Y cuando me dijeron el precio, que era una burrada, pero siendo una burrada, te dije, mis sueños tienen precio, tienen un costo. Los pude contrastar, es decir, es un sueño, pero que si haces esto, lo puedes llegar a conseguir, ¿no? Para los amantes del mundo del automovilismo, y yo creo que para la sociedad en general, María ha sido un huracán de fuerza y vida. Creo que ha dejado el terreno muy llano para que sigáis ahora vosotros con el legado María de Villota. Bueno, María yo creo que irrumpió con mucha fuerza en el deporte del motor desde el punto de vista femenino y ahí pues lo llevó en España a lo más alto que
que hemos conocido, ¿no? Y tanto en rallies como en monoplazas, como en turismo, es una mujer que ha estado en todos los campos, ¿no? Pero yo creo que posiblemente no existiría un legado María de Villota si todo lo que nos hubiera dejado hubiera sido su vida deportiva, aun siendo grande, aun siendo referente, y yo creo que la gran aportación de María ha sido su vida deportiva, y después del accidente ahí nos dejó verdaderamente la impronta o la fuerza de cómo superar una situación dramática, ¿no? Entonces, en ese momento tan crucial de la vida de una persona que se ha tirado 15 años por un sueño viviendo y de repente el castillo de naipes se cae, pues una persona que sea capaz de, no de superar, sino por encima de la superación, que es devolver esa situación a una sonrisa y a una fuerza, a una segunda vida, que ahí fue donde María nos dejó un legado brutal y trajo a nuestro deporte otros valores que a lo mejor hasta ese momento estaban un poquito más difuminados, más camuflados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y trajo a este deporte pues solidaridad, espíritu de superación, lo que se ha llamado la resiliencia, que es no solamente superar una situación, sino potenciarte tras una situación límite, y otros valores pues de empatía, de sonrisa, de vida. Y yo creo que ese es el gran legado de una persona que además para los jóvenes es referente por su actividad deportiva, que es lo que hace, pues a lo mejor para los más jóvenes y otros que no lo sean tanto, pues que sea un personaje creíble, ¿no? Es decir, esta persona que es del mundo del deporte y que se ha dejado su vida en un deporte de riesgo, etcétera, pues no cabe duda de que cuando le dan un parte de función en pista y vuelve, pues las cosas que te diga, pues hay que estar con un poquito atento, ¿no? Porque es una persona que tiene una vivencia que todos los demás, pues no, gracias a Dios, no hemos tenido una situación así, ¿no? Entonces, si te dice algo, pues hay que estar un poco atento. Y no solamente si te lo dice, sino si va después y te lo escribe, para que no haya duda. Y te dice ella misma, quiero escribirlo lo antes posible para que no se me olvide nada de lo que he vivido, pues claro, es un testimonio brutal para los jóvenes que necesitamos que tengan referentes, y para los que no hemos sido tan jóvenes, que a lo mejor nos descubre cosas que estábamos un poquito distraídos, digamos, ¿no? Ella define en una frase de su libro, dice una frase que es clave, decía, yo era piloto, corría mucho a gran velocidad, iba tan rápido que las gotas de las miserias de la vida resbalaban sobre mi casco, sobre mi visera, y no porque no las hubiera, sino porque yo quería correr tan rápido, conseguir mi sueño, que no me daba cuenta. Cuando ocurre ese accidente, de repente María pues abre los 180 grados de su perspectiva y ve cosas que antes, como ella, todos los que hemos corrido, solo veíamos un crono y un segundero o una décima, y nuestra vida estaba polarizada hacia eso, ¿no? Y como
Ahora mismo me estoy acordando de la película de Las 24 horas de Le Mans de Steve McQueen, que dice algo así como correr es vivir, lo que ocurre antes o después es una espera. Pero la vida es el crono y cuando me subo al coche. Entonces esta persona te dice, no, el crono y cuando te subes al coche es fantástico, pero fíjate todo lo que hay aquí, ¿no? Y esta gente además, y te dice ya más, te dice, desde que yo fui uno de ellos, uno de esos enfermos o gente necesitada, pues no me puedo olvidar de ellos. Y ahora desde que yo fui uno de ellos, pues solo pienso en ayudar, etc. Bueno, ese es el legado y por eso estamos haciendo lo posible por llevarlo lo más lejos que podemos. Espero que te haya gustado el programa de hoy. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales o incluso en nuestra tele online .tagón.tv. Vuela abajo, amigo.